Vale, perfecto. Voy a poner la presentación de Elena. ¿Es esta, verdad? Sí, justo. Vale, ¿quieres ponerte entonces aquí? Para Sí. Sí, así estás firmes. Un poco baja quizás. Sí, pero si quieres poner esto. Sí. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Para mí es un placer acompañar a la doctora Elena Maculán, a quien admiro, ya saben, en lo profesional y también en lo personal. Y es también pues un honor, ¿no? Poder celebrar una conferencia dedicada a este tema tan necesario. Como señalaba Pablo, yo llevo mucho tiempo queriendo abordarlo y bueno, pues también ver la sala llena con personas que se interesan por esta temática, pues me satisface, ¿no? En lo personal y en lo profesional. Voy a presentar ahora a la doctora Elena Maculán, de forma muy breve, pero para que vean, ¿no?, por qué hemos decidido contar con ella, con su perfil y su trayectoria. Elena Maculán es profesora titular de Derecho Penal en la UNED y actualmente vinculada al Departamento de Derecho Penal y Criminología, y es también secretaria general de esa universidad. Previamente fue investigadora postdoctoral en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, donde tuvimos la suerte de conocernos, dentro del programa de excelencia Ramón y Cajal, y ha sido también profesora asociada en la Universidad de Trento, en Italia. Es doctora en estudios jurídicos comparados y europeos por la Universidad de Trento y en paz y seguridad internacional por la UNED, en un régimen de cotutela. En ambas universidades recibió el premio extraordinario de doctorado. Ha sido investigadora principal, junto con la profesora Alicia Gil, de varios proyectos, uno de ellos dedicado a la ejecución de las penas por delitos de terrorismo, y actualmente participa en el proyecto Identidades Colectivas y Justicia Penal, un enfoque interdisciplinar. Ya me he avanzado en el café previo que están trabajando en el siguiente proyecto, por lo tanto, como ven, no hay descanso. Es coordinadora además del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal de la Fundación CAS, miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Penales de la UNED y de la Red para la Abolición de la Pena de Muerte y las Penas Crueles. Esto nos demuestra pues el perfil, desde luego, internacional de Elena. Tiene además 2 sexenios de investigación y ha publicado numerosos artículos en varios idiomas, en español, inglés e italiano, en prestigiosas revistas jurídicas nacionales e internacionales. Además, ha coordinado varios libros, como se pueden imaginar, publicado diferentes capítulos en obras colectivas, en editoriales de prestigio, tanto españolas como extranjeras, y ha publicado también 3 libros en autoría. Les diré, por ejemplo, ¿no?, Realidades penitenciarias y utopía restaurativa en las condenas por delitos de terrorismo, es el más reciente, pero también Los crímenes internacionales en la jurisprudencia latinoamericana, si no recuerdo mal, vinculado a tu tesis doctoral, y El derecho a la verdad y su ejercicio por medio del proceso penal. Además, ha impartido numerosas conferencias y seminarios en varias universidades, no solo en España, sino en diferentes países europeos y americanos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, y ha sido investigadora visitante en diferentes centros de investigación de prestigio en Alemania y en Reino Unido, y también, por supuesto, en Italia. Y les resumo un poco sus líneas de investigación para que también la sitúen. Ella se ha dedicado a trabajar desde la justicia de transición y posconflicto, el derecho penal internacional, la justicia restaurativa, el derecho penal comparado, los fenómenos de circulación jurisprudencial, los delitos de terrorismo y también el genocidio, ¿no? Por eso está hoy con nosotros y de nuevo pues te transmito mi agradecimiento, Elena. Cuando quieras, pues la palabra es tuya. Yo, si te parece bien, te indico cuando queden más o menos unos 10 minutos para que tú te puedas orientar. Te lo agradezco. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero, quiero agradecer, como puede ser de otra manera, agradecer la Universidad de Valladolid y todas las entidades que han decidido, ¿no?, organizar este encuentro, este curso, y han tenido la amabilidad de invitarme a participar. Quiero agradecer especialmente a los organizadores, Pablo, César y Jara, y tengo que confesarles que me hace especialmente ilusión compartir mesa con Jara,
para la cual tengo muchísima admiración profesional y muchísimo cariño a nivel personal. Es verdad que nos conocimos en una época muy buena de investigación y tuvimos la oportunidad de compartir ideas y reflexiones durante mucho tiempo y me alegra mucho pues, poder renovar esa oportunidad hoy aquí. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que tienen la amabilidad, la paciencia, el interés de estar aquí hoy y de compartir este espacio de reflexión. Tengo que adelantarles, bueno, como ya han visto en mi currículum, yo soy jurista y por un lado me impone siempre hablar ante un público de no juristas, ¿no? De historiadores y de personas que proceden de distintas disciplinas, pero al mismo tiempo es un reto que asumo con especial ganas, especialmente con ganas, porque creo que siempre es muy enriquecedor. Tener un momento de intercambio con personas que se ubican, digamos así, en perspectivas y ámbitos disciplinarios diferentes del mío, siempre me ha aportado muchas ideas y la oportunidad de ver lo que yo normalmente estudio, leo, escribo con otras lentes, desde otra perspectiva diferente. Y eso creo que enriquece mucho. Por eso, pues, les agradezco y pues estoy encantada de tener este momento de diálogo y este espacio de reflexión con todos ustedes. Bueno, como comentaba Jara, yo lo que creo que puedo quizás aportar a estas jornadas es un poco una visión de conjunto sobre el genocidio, evidentemente desde una perspectiva jurídica. Y concretamente lo que me gustaría compartir con ustedes es una reflexión un poco sobre el desfase, ya adelantaba un poco de spoiler sobre mi propia presentación, el desfase que existe entre el concepto jurídico de genocidio y el concepto, vamos a llamarle concepto social de genocidio, que en parte explica, en mi opinión, por qué es tan delicado y da lugar a tanto debate y a tanto cuestionamiento el calificar, etiquetar a determinadas atrocidades, a determinados hechos delictivos como genocidio. Y lo estamos viendo en los medios de comunicación prácticamente a diario, como comentaba Pablo hace un momento. Es un concepto, el genocidio, que ha vuelto a estar presente, es de rabiosa actualidad una vez más en la opinión pública, ya no solo en los medios de comunicación, quizás debido sobre todo últimamente a las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza, ¿no? Ya lo hemos comentado. Cuando hablamos del genocidio, creo que todos de primeras pensamos en el Holocausto, en la matanza masiva, indiscriminada de miembros del pueblo judío cometida por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que el régimen nazi planificó el exterminio del pueblo judío, terminó asesinando a más de 6 millones de judíos, bueno, las cifras bailan, pero aproximadamente esa es la cifra sobre la cual hay más acuerdo. Y pues el plan criminal del régimen nazi consistía en privarles de sus derechos, confinarles en guetos y además terminó organizando unas verdaderas fábricas de exterminio que eran los campos de concentración que todos tristemente conocemos. Es verdad que la matanza sistemática incluía también a miembros de la etnia gitana y a los homosexuales, a personas con discapacidad intelectual también, pero es cierto que la gran mayoría de víctimas de ese exterminio fueron miembros del pueblo judío. De hecho, el término genocidio, como tal, como concepto y como término específico, aparece pensando precisamente en la masacre del pueblo judío a manos del régimen nazi. El que inventó el término genocidio fue un jurista polaco, judío polaco, Rafael Lemkin, que había sufrido en su propia piel los efectos de esa política discriminatoria y criminal contra los judíos en su ciudad natal, Lviv, que hoy se encuentra en Ucrania, y que dedicó su vida posteriormente a desarrollar un concepto que permitiera reflejar la peculiaridad y la especial atrocidad y el especial desvalor que tenían esas condiciones
cancelar de la faz de la Tierra a un grupo humano en su totalidad, en su conjunto. Lemkin escribió un libro, Axis Rule in Occupied Europe, es el título, y describe el genocidio como, literalmente, actos dirigidos contra individuos, no como tales, sino como miembros de un grupo nacional. Y es algo que junto con la planificación fría y especialmente cruel y el registro casi obsesivo, sobre el cual volveré, de esa masacre, era nuevo y diferente de otras experiencias históricas. Ya se habían cometido muchas atrocidades antes, pero esto tenía como un algo peculiar que Lemkin creyó identificar en este nuevo concepto, en este aspecto diferencial, y quiso plasmar en este nuevo concepto genocidio. Y como en sus propias palabras, nuevos conceptos requieren nuevos términos, inventó esta nueva palabra, genocidio, estuvo dándole muchas vueltas, había pensado en un primer momento en hablar de barbaries, de atrocidades, pero creía que no reflejaba la peculiaridad de esta fenomenología criminal. Y se inventó esta palabra genocidio, que es una combinación de un término griego, genos, que indica pues, un pueblo, una tribu, digamos así, y del latín caedere, quide, que significa matar, pues la matanza de un pueblo como tal. Bueno, pues a pesar del empeño de Lemkin, en el libro de Philipsen se le describe casi un poco como demasiado insistente a veces, Rafael Lemkin, en ese empeño porque le compraran, entre comillas, el término genocidio y todo lo que le conllevaba. A pesar de su empeño, como decía, en difundir este concepto y aplicarlo en el juicio principal que se celebró contra los jerarcas nazis, el juicio de Nuremberg, llevado a cabo ante un tribunal penal internacional que se llamaba Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en 1945, el planteamiento de Lemkin fue recogido solo en parte. De hecho, el estatuto de este tribunal, que es el primer tribunal penal internacional de la historia, donde realmente se sientan las bases del derecho penal internacional, su estatuto no recogía el crimen de genocidio. Sí que recogía el crimen contra la paz, lo que hoy en día llamaríamos y llamamos crimen de agresión, pero que básicamente su núcleo coincide con ese crimen contra la paz. Recogía los crímenes de guerra y recogía los crímenes contra la humanidad, que era una figura también nueva en ese momento, que había sido elaborada, como les adelantaba, por Lauterpacht, y que, al contrario del genocidio, se centra en las atrocidades cometidas contra los individuos, deja al margen esa perspectiva colectiva, sino que se centra en los individuos y sus derechos más fundamentales, la vida, la integridad física, la libertad de la tortura, la libertad sexual, etc., en el marco, y eso es lo peculiar de los crímenes contra la humanidad, de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Bueno, pues la palabra genocidio no está en el estatuto del TMI de Nuremberg, como les decía, pero sí que aparece en la acusación inicial, en el apartado dedicado a los crímenes de guerra, y la mencionan en sus intervenciones los fiscales francés y soviético, en sus alegatos iniciales sobre todo, pero ni el fiscal estadounidense ni el inglés utilizan esa palabra. Probablemente ese rechazo, esa resistencia, ¿no?, a utilizar la palabra genocidio, se debía a la preocupación por parte de estos dos fiscales por evitar que se pudiera aplicar ese mismo concepto o dar pie a que se pudiera en un futuro utilizar ese mismo concepto a experiencias históricas propias de sus estados. En el caso de Estados Unidos con la población de color, y en el caso de Reino Unido con sus dominios coloniales, donde también se habían cometido atrocidades. A este aspecto más bien político y diplomático, si queremos, se sumaba también la preocupación, ahora sí, desde un punto de vista más técnico y jurídico, que ya había manifestado Lauterpacht en ese momento, que sí fue muy cercano especialmente al fiscal Jackson en el juicio de Nuremberg, que la preocupación de que poner el foco en la pertenencia a un determinado grupo humano como desvalor específico de esas conductas, por un lado, terminara reiterando la misma lógica tribal, si queremos, y de separación que había hecho posible la comisión del Holocausto. Era un poco reforzar lo que había permitido llegar hasta ese punto. Y por otro lado, hiciera perder de vista la dimensión individual de los derechos humanos, que también se estaban fraguando en ese momento, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos es de unos años después, y que se entiende que deben reconocerse a todo ser humano con independencia de su pertenencia a un determinado grupo o a otro grupo. Pese a su mención del concepto de genocidio a lo largo del debate, finalmente el genocidio no se encuentra en la sentencia que cierra el juicio de Nuremberg. Y yo creo que puede resultar algo paradójico, es algo que llama la atención, cuanto menos, que no se aplicara el crimen de genocidio
precisamente en el juicio, en el primer y principal juicio sobre el Holocausto, que fue el fenómeno del cual surgió el concepto mismo de genocidio y que de manera unánime y ya indiscutible todos reconocemos como tal. Todo el mundo sabe que el Holocausto fue un genocidio, fue el genocidio, si queremos, ¿no? De hecho, ha salido hoy, justo en el tren viniendo hasta aquí, he leído una entrevista que se ha publicado en El País interesantísima a Niklas Frank, que es el hijo de el que llamaban el carnicero de Polonia, pues que fue responsable de la zona ex-polaca que se anexó a Alemania durante el régimen nazi, que pues en una entrevista muy, muy dura dice: nadie cometió crímenes como los que cometimos nosotros con el Holocausto, ¿no? Como remarcando un poco con un sentimiento de culpabilidad que se nota muy claramente en su entrevista. La idea que traslada es como que el Holocausto no tiene comparación con ninguna otra atrocidad, ¿no?, que se cometió a lo largo de la historia o que se sigue cometiendo hoy en día. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia hubo muchas matanzas más y muchos ataques a pueblos y grupos humanos. Y algunas de ellas han sido reconocidas también como genocidio y hay unas cuantas para las cuales también se ha planteado la calificación de genocidio, pero esa calificación también ha sido objeto de debate y se ha cuestionado, como ya nos adelantaba Pablo en la presentación. Para poner solamente algunos ejemplos, hay muchísimos más que podríamos poner, pero me sirven como para situarnos y sobre todo para ir dando pinceladas de ese contraste entre la perspectiva jurídica y la perspectiva social. Bueno, si queremos, según algunos autores, la primera experiencia que podríamos calificar como experiencia de genocidio fue la matanza de decenas de miles de personas de los pueblos hereros y namas en Namibia, en los territorios de la actual Namibia, entre 1904 y 1908, a mano de las fuerzas coloniales alemanas. Aquí es interesante destacar que el Estado alemán en 2015, hace justo 10 años, reconoció en una declaración pública que se trató de un genocidio, lo definió como tal, y se comprometió a prestar ayuda financiera al Estado de Namibia por un importe consistente de más de 1 billón de euros. El ejemplo que creo que es más conocido es el genocidio del pueblo armenio, que se produjo a manos del Estado del Imperio Otomano en ese momento, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y que causó la muerte de entre 500.000 y 1 millón de personas, de armenios que vivían en Turquía y que fueron víctimas de una campaña de exterminio por parte del ejército del Imperio Otomano. Aquí lo interesante es que en 1915 Francia, Reino Unido y Rusia dictaron una declaración conjunta en la que definieron esas masacres como crímenes contra la humanidad y la civilización. Y ese se reconoce de manera unánime como el punto de partida para la elaboración de otra clase de crímenes internacionales, que son precisamente los crímenes contra la humanidad. No se habla de genocidio aquí, pero sí que es verdad que existe un número considerable de estudios especializados posteriores que analizan esos hechos, que analizan la masacre del pueblo armenio bajo el prisma del concepto de genocidio. Por otro lado, es interesante mencionar que el Estado turco siempre ha promovido una política activa para negar la calificación de esos hechos como genocidio y para eliminar toda iniciativa de memoria en ese sentido que recogiera ese concepto, ¿no?, que calificara esa masacre como genocidio. El 28 de julio de 2017, el Parlamento turco llegó a aprobar por mayoría una ley en la que directamente se prohibía la mención en los debates en el propio Parlamento del genocidio armenio, alegando que es literalmente un insulto a la historia y al pasado común del pueblo turco, para que vean lo cuestionado y el debate no solamente jurídico, sino también político al que da lugar el uso de la palabra genocidio. Otro ejemplo que podríamos calificar como genocidio, que de hecho se llegó a calificar como genocidio, es la matanza producida por parte del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya. Estamos hablando de 1975, entre 1975 y 1979, a raíz de el derrocamiento del régimen que estaba en ese momento, el régimen proamericano, por parte de las tropas del Partido Comunista de Kampuchea, más conocido como Jemeres Rojos, liderados por Pol Pot, se abrió una época en la cual se llevó a cabo una política que el propio régimen interpretaba como la purificación del pueblo camboyano para moldarlo al ideal que ellos tenían y querían promover del hombre nuevo maoísta,
y que en lo material se concretizó en la tortura, el sometimiento a trabajos forzados y el asesinato de todos aquellos que no se ajustaban a ese modelo propuesto por el régimen. La campaña se ensañó especialmente con los miembros de una minoría vietnamita y del grupo étnico Cham de religión musulmana, pero más allá de estos grupos, durante esa época, esos 4 años, murieron entre 1,5 millones y 2,2 millones de personas, es decir, casi la tercera parte de la población de Camboya. O sea, son cifras impresionantes. En relación con estos hechos también se planteó su calificación como genocidio. Hubo muchísimo debate en la literatura especializada. Hay quienes decían que sí que era genocidio, otros que decían que realmente no se cumplían los elementos específicos típicos que permiten calificar un hecho como genocidio. Y aquí lo que quiero destacar es que en 2018 las salas especiales en los tribunales de Camboya, que era un tribunal penal internacionalizado creado por Naciones Unidas, que se encargó de juzgar a los pocos supervivientes del régimen de los Khmeres Rojos y llegó a condenar a algunos de ellos, en 2018 llegó a condenar a 2 ex líderes de ese régimen, todavía vivos, Nuon Chea y Khieu Samphan, por crímenes de genocidio, entre otros, cometidos contra precisamente la minoría vietnamita y en el caso del primero también contra la minoría Cham. Pero respecto de las atrocidades cometidas contra el resto de la población camboyana, las salas decidieron aplicar la calificación no ya como genocidio, sino como crímenes contra la humanidad, en particular en las modalidades de exterminio y persecución. Es decir, concluyeron que no hubo un genocidio en contra de toda la población afectada por las matanzas y las demás atrocidades cometidas durante el régimen, sino solamente en 2 casos y situaciones más concretas y más limitadas. Otro ejemplo que seguramente os sonará es el caso de Ruanda, el genocidio en Ruanda. Aquí, en abril de 1994, estalló un conflicto interétnico entre los 2 grupos mayoritarios, cuya división era fruto de la época de dominación colonial. El casus belli fue la muerte del presidente en un accidente de avión y a partir de ahí empezó una matanza especialmente violenta y que generó un número de víctimas realmente impresionante en tan solo 100 días y que llegó a dar la muerte a entre 800.000 y 1 millón de miembros del grupo Tutsi por parte del grupo Hutu, en su mayoría, ¿vale? Luego habría que matizar todo, pero en su mayoría eran miembros del grupo Hutu que masacraban a miembros del grupo Tutsi. Se calcula que aproximadamente el 70% de los Tutsi murieron en el ámbito de esta masacre. Se creó un Tribunal Penal Internacional por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mismo año 1994, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que dictó muchas sentencias de condena en contra de varias personas que de una forma u otra habían contribuido a la perpetración de ese genocidio, y el tribunal en varias de sus sentencias llegó a calificar los hechos como genocidio, además de condenar por ello a distintas personas que habían sido imputadas ante este tribunal. En paralelo, también se creó otro Tribunal Penal Internacional competente para juzgar los hechos cometidos durante el conflicto en la antigua Yugoslavia. Aquí, entre 1992 y 1995, en el territorio de los estados que antes estaban reunidos en el estado yugoslavo, fue el escenario de un conflicto armado desencadenado por los nacionalistas serbios y bosnios, en el que se cometieron muchísimas atrocidades. Entre ellas destaca, y es la que quiero destacar, la masacre perpetrada el 11 de julio de 1995 en Srebrenica, en Bosnia-Herzegovina, que había sido declarada una zona segura por parte de Naciones Unidas que estaba presente en el territorio. Ese día, las fuerzas serbobosnias invadieron con tanques la ciudad, obligando a la huida muchas decenas de miles de personas, asesinando a más de 8.000 prisioneros musulmanes y expulsando de sus hogares a más de 30.000 niños, ancianos y mujeres. Se creó, como les comentaba, en 1995, a raíz de otra resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se creó este otro Tribunal Penal Internacional con competencia para juzgar los hechos cometidos durante el conflicto armado, no solamente Srebrenica, sino todo el conflicto armado entre Serbia, Bosnia y Croacia. Y en 2001 ese tribunal condenó a Radoslav Krstić, que era uno de los comandantes de una fuerza especial del ejército serbo-bosnio, por, entre otros crímenes, un crimen de genocidio, calificando como tal precisamente esa matanza que se produjo en julio del 95 en Srebrenica.
De la misma manera, en noviembre de 2017, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condenó también a Ratko Mladic, que fue el comandante del cuerpo principal del ejército de la República Srpska en Bosnia y Herzegovina por el mismo crimen de genocidio. Eso por un lado, pero por otra parte es interesante destacar que la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal que no juzga a individuos sino a estados, es un tribunal de derecho internacional público que puede establecer la responsabilidad internacional de los estados y que, entre otras cosas, tiene competencia para interpretar y aplicar la Convención sobre Genocidio, en un caso abierto precisamente por Croacia contra Serbia, estuvo llamado a determinar si en el marco de ese conflicto armado en los países eslavos, el Estado serbio podía castigarse, podía ser condenado por haber cometido un genocidio en daño de la población croata. Dictó sentencia en febrero de 2015 y en la sentencia concluyó que ni Croacia ni Serbia, porque hubo una demanda incidental allí en el mismo caso por parte de Serbia, ninguno de los dos estados puede considerarse responsable de un crimen de genocidio. ¿Por qué llega a esta conclusión? Dice que pese a considerar que había pruebas suficientes en relación con las conductas, con los elementos objetivos que sí que encajaban en la definición de genocidio, ahora les voy a comentar cuáles son esas conductas, lo que consideró la Corte Internacional de Justicia es que no queda acreditada la mens rea, un elemento intelectual, un elemento subjetivo, ¿vale? Es decir, lo que faltaba era la prueba de que esas conductas se realizaron con la intención de destruir físicamente a un grupo humano protegido. Las pruebas recabadas por parte de la Corte apuntaban más bien hacia una intención distinta, que era la de trasladar forzosamente a la población croata de esa región a otra región distinta, algo que no encaja en la definición de genocidio y que normalmente se denomina como un crimen de limpieza étnica. Formalmente no se tipifica como tal en los estatutos de los tribunales penales internacionales, pero normalmente nos referimos a esta conducta como limpieza étnica. Otro ejemplo, y cambiando de continente, Argentina. Saben, me imagino, que la dictadura de las juntas militares en Argentina, que se mantuvo en el poder desde 1976 hasta 1983, llevó a cabo una política de eliminación de los movimientos subversivos y de sus presuntos simpatizantes, y en definitiva de todas aquellas personas que por razones políticas o ideológicas no encajaban en el modelo ideal de gran nación argentina, era como la llamaban, que las juntas pretendían reconstruir. Las cifras hablan de más de 30.000 desaparecidos y de un sinnúmero de casos de torturas, asesinatos y otras atrocidades cometidas bajo este régimen. Aquí lo que quiero destacar solamente es que en 1997, en un momento en el cual en Argentina estaban todavía vigentes dos leyes de amnistía, que luego fueron declaradas inconstitucionales, se abre aquí en España un procedimiento penal conocido como sumario Chile-Argentina ante la Audiencia Nacional, la audiencia que tiene competencia sobre estos crímenes en Madrid, aplicando el principio de jurisdicción universal. Y aquí, en el auto dictado en un primer momento por el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular era en ese momento el ex juez Baltasar Garzón, se planteó la calificación de los hechos como genocidio, afirmando que las víctimas de la criminalidad de Estado argentina podían considerarse como miembros de un grupo nacional, como grupo víctima de un genocidio. Y eso se basaba en tres argumentos. Se adoptaba un concepto amplio de nación-nacionalidad, que podía alcanzar literalmente grupos permanentes de personas de común origen. Luego se admitía la idea del llamado autogenocidio, que es muy discutida en la doctrina especializada, es decir, se puede plantear una situación en la que el genocidio afecte a miembros de la misma nacionalidad que los autores del genocidio, que los perpetradores del genocidio. Y por último, se destaca en ese auto que el carácter intrínsecamente, que todo plan de aniquilación de un determinado grupo humano tiene un carácter intrínsecamente político. El juez Garzón concluye que las víctimas de la represión argentina fueron elegidas sin duda por su afiliación política, pero también porque formaban parte de un grupo nacional dentro de la más amplia nación argentina que se identificaba en negativo, por así decirlo, es decir, por oposición con lo que eran los rasgos que el gobierno dictatorial quería imponer a su población: nacionalista, conservadora, fascista, fundamentalista católica y anticomunista.
Esta interpretación que nos propone el auto de Baltasar Garzón luego es rechazada en las fases posteriores de ese procedimiento por la propia Audiencia Nacional y sobre todo por el Tribunal Supremo, que termina finalmente condenando a un argentino, a un capitán de corbeta argentino, Adolfo Scilingo, pero calificando los hechos no ya como genocidio, sino como crímenes contra la humanidad. La Audiencia Nacional bueno, y el caso se llega a discutir también se vuelve a modificar la calificación ante el Tribunal Supremo. Último ejemplo. Franja de Gaza, Palestina, de rabiosa actualidad, como le decía, en estos días. Es evidente, creo que todos lo estamos viendo en los medios de comunicación, hay un debate no ya solamente entre los juristas y los expertos en la materia, sino que lo vemos en los debates políticos, en los medios de comunicación, en la opinión pública, sobre si se pueden calificar las atrocidades que se están cometiendo, que se siguen cometiendo de hecho, en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí como genocidio. Sabemos que más de 2 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus casas, muchísimas de ellas han muerto en los bombardeos o como consecuencia de la falta de acceso a comida y asistencia médica, y se estima que más de 50.000 niños hayan muerto desde el estallido del actual conflicto, de la última fase de un conflicto que es mucho más antiguo en realidad, desde octubre de 2023. Aquí me gustaría destacar que este debate terminológico, ¿es genocidio, no es genocidio?, creo que ha sido y sigue siendo objeto de manipulación por parte de muchos políticos y que se utiliza como un tema cualquiera más para atacar al partido opositor. Si nos centramos en una perspectiva más técnica y formal, sí que ha habido muchas voces, incluso aquellas que en un primer momento invitaban a la prudencia a la hora de plantearse la posibilidad de calificar los hechos como genocidio. Yo misma en un primer momento era prudente. Digo, a ver, hay que comprobar que se dan todos los elementos típicos de la figura del genocidio, pero sí que es verdad que más recientemente hay pruebas suficientes, hay elementos suficientes, desgraciadamente, para considerar que se puede aplicar la calificación de genocidio, aunque de momento no lo haya dicho todavía ningún tribunal, pero que hay elementos suficientes para poder plantearse esa calificación. De hecho, mañana tenéis una sesión precisamente sobre este conflicto que yo creo que va a ser especialmente interesante. Aquí, pues simplemente destacar entre esas voces ya más técnicas, ¿no?, al margen del debate político, que ha habido muchos informes en estos últimos meses que reconocen expresamente que hay un genocidio, que se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Podemos mencionar, hay otros, pero quizás merece la pena destacar el informe, bueno, el primero de julio de 2024 y el más reciente de junio de 2025 de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanesa, seguro que les suena de haberla oído al menos en la prensa. Hay otro informe de septiembre de este año, de hace muy poquito, de una comisión independiente internacional nombrada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que llega a la misma conclusión. Hay varios informes de muchas ONGs, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, por ejemplo, y quizás el que me parece especialmente interesante es un informe de B'Tselem, que es una ONG israelí, por el hecho de ser israelí la ONG, que también titula, de manera muy significativa, titula su informe Our Genocide, nuestro genocidio, ¿no? Y más relevante aún, quizás a nivel oficial, es que hay actualmente abierto un caso ante la Corte Internacional de Justicia, abierto por parte ante la demanda de Sudáfrica contra Israel, en el cual, que está bajo subjudice, o sea, se está desarrollando todavía, pero en el cual la Corte ya ha dictado 3 órdenes de medidas provisionales en enero, marzo y mayo de 2024, y a partir de la consideración de que hay elementos suficientes para concluir que es plausible, al menos de momento, a falta de mayor comprobación, que se esté cometiendo un genocidio, ¿vale?, aunque no haya llegado a la decisión sobre el fondo de la cuestión. Y hay una resolución de agosto de este año también por parte de la Asociación Internacional de Expertos, de Scholars, de expertos sobre genocidio, que también llega a la misma conclusión. Por tanto, pues hay una serie de expertos ya que se decantan en favor de esta calificación. Evidentemente, como saben y como pueden imaginarse, las autoridades israelíes se esfuerzan mucho de argumentar que los hechos que están ocurriendo dentro de la Franja de Gaza no se trata de genocidio, no encajan en la definición de genocidio, sino que se enmarcan en un conflicto armado, además reclamando la legitimidad, ¿no?, de ese conflicto armado y del uso de la fuerza por su parte, y en todo caso alegan que no existe un plan genocida que esté específicamente dirigido a exterminar el pueblo palestino, sino que se trata de daños colaterales, entre comillas, aunque me parece un término horrible,
a raíz de las hostilidades que se están desarrollando en ese territorio. Por ejemplo, el ministro de Exteriores israelí ya en diciembre de 2023 realizó una declaración según la cual decía que la acusación de genocidio contra Israel no es solamente totalmente infundada desde un punto de vista fáctico y jurídico, sino también moralmente repugnante, decía. Y hay otras declaraciones posteriores que van un poco en la misma línea. Efectivamente, en este caso, juega a favor de este discurso oficial que mantiene el gobierno israelí el legado histórico del Holocausto, que hace sumamente difícil plantear la posibilidad siquiera de que el propio pueblo judío que sufrió el más terrible de los genocidios se vuelva ahora responsable del mismo crimen posiblemente hacia otro pueblo. Pero más allá del discurso oficial israelí y de este debate a nivel político, sí que hay que reconocer que hay debate también entre los expertos sobre si estas atrocidades cometidas en la Franja de Gaza responden realmente a un patrón genocida o si por el contrario deberían de calificarse como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad según el contexto, que son crímenes igualmente atroces y también castigados dentro de la macrocategoría que se denomina crímenes internacionales. Y yo creo que este precisamente es el quid de la cuestión. ¿Qué es o cuáles son los rasgos específicos que permiten aplicar a determinados hechos la etiqueta de genocidio y cuándo, en cambio, es más correcto subsumirlos bajo otras categorías criminales, como son precisamente los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad? Y aquí es donde hay que acudir a los criterios para definir el concepto jurídico de genocidio, que, como ya les he adelantado, no necesariamente se corresponde con el concepto, por así decirlo, social del fenómeno. Hay un sociólogo argentino, Ferenstein, que precisamente defendió y explicó ese concepto de esa idea, ¿no?, de concepto social de genocidio en contraposición del concepto jurídico de genocidio. Ese, si queremos, es el concepto de genocidio que utilizamos también en el lenguaje común, fuera de las aulas de los tribunales. Y es que el genocidio es un concepto muy complejo, sumamente difícil. Por un lado, porque es muy complicado determinar y probar que se ha dado uno de los elementos necesarios para decir que estamos ante un genocidio, que es esa intención de destruir un determinado grupo humano, de cancelar su existencia, porque es un elemento de naturaleza subjetiva, como voy a explicarles en un momento. Y por otro lado, es que el concepto de genocidio es un concepto jurídico que plantea varios problemas interpretativos y sobre todo que se ha cristalizado en una definición restrictiva que lamentablemente se queda corta a la hora de describir las diferentes modalidades y experiencias en las que puede manifestarse, y de hecho se ha manifestado, esta fenomenología delictiva en distintas experiencias históricas. La primera conceptualización del genocidio, como ya les comentaba antes, la debemos a Raphael Lemkin, ese jurista judío polaco que piensa en la experiencia del Holocausto y que lo definía como, cito literalmente, diferentes actos dirigidos a destruir los cimientos esenciales para la existencia de un grupo humano en el marco de un plan de aniquilación de ese grupo. En su obra, Lemkin identifica además un patrón en 3 pasos sucesivos que conduce a un genocidio. El primer paso sería la desnacionalización de los miembros del grupo, es decir, el punto de partida es privarles de su nacionalidad y de sus derechos y de esta manera privarles de la protección de la que deberían de gozar ante la ley. El segundo paso es la deshumanización de los miembros del grupo, que podemos ver en muchos discursos oficiales y en los medios de comunicación. Les pondré a continuación algunos ejemplos. Y el tercer y último paso es la eliminación del grupo nacional, según palabras de Lemkin, en un sentido espiritual y cultural. La idea fundamental detrás de este concepto es, por tanto, la de describir unos hechos delictivos que entendemos que son de por sí especialmente atroces. Estamos hablando de asesinatos, exterminios, privación de alimentos, privación de acceso a medicación y al tratamiento hospitalario, etcétera, que se cometen no solamente y no tanto contra unos civiles indefensos, que también, pero para eso está la categoría de los crímenes contra la humanidad. Lo que cuenta aquí es que esos hechos se cometen contra unos individuos que son miembros de un determinado grupo étnico en el planteamiento de Lemkin, étnico nacional más bien, y precisamente por ser miembros de ese grupo, es decir, son víctimas, son el objetivo de los ataques, de las atrocidades, porque por ser miembros de ese grupo. Y la especial gravedad
de esos actos reside en que se realizan cada uno de ellos con una intención ulterior, que es la intención de destruir ese grupo en su totalidad. Esta primera definición del genocidio que debemos a Lemkin no coincide en realidad exactamente con la que se plasma finalmente en las normas de derecho internacional. Tenemos una primera aparición del concepto de genocidio en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, justo después de que terminara el juicio de Nuremberg, en la que se declara el genocidio, literalmente dice, el genocidio es la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, como el homicidio es la negación del derecho a la vida de seres humanos individuales, hacen un paralelo con el homicidio. Tal negación del derecho a la existencia conmueve la conciencia humana, causa grandes pérdidas a la humanidad en forma de contribuciones culturales y de otro tipo, representadas por esos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al espíritu y los objetivos de Naciones Unidas. Esa es una declaración que nos da una primera aproximación al concepto jurídico de genocidio. Pero para tener una verdadera definición en una norma jurídica vinculante a nivel internacional, tenemos que esperar hasta el año 1948. El 9 de diciembre de ese año se llega a adoptar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que es un tratado internacional firmado por muchos estados, que entró en vigor luego en enero de 1951 y que en la actualidad está ratificado por 153 estados. Creo que es el tratado que más ratificaciones cuenta entre todos los tratados que forman parte del derecho internacional. El artículo 2 de este convenio, que impone una serie de obligaciones a los estados que deciden ratificarlo, el artículo 2 define el crimen de genocidio y lo define de esta manera, os lo he puesto aquí literalmente. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y los actos son esos que ven allí: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Lo más llamativo de esta definición, que es, como les decía, del año 1948, es que se ha mantenido exactamente igual, se ha mantenido inalterada hasta la actualidad y ha sido reproducida literalmente en los estatutos de los tribunales penales internacionales que se han enfrentado al enjuiciamiento de crímenes internacionales. Quitando el Tribunal de Nuremberg, que ya hemos visto antes que no incluía el genocidio entre los crímenes bajo la competencia del tribunal, la encontramos redactada exactamente igual en los estatutos de los tribunales ad hoc, Tribunal Penal Internacional para Antigua Yugoslavia y para Ruanda, en otros tribunales penales internacionalizados o híbridos, por ejemplo, las salas especiales en los tribunales de Camboya que les he mencionado antes, y sobre todo en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es ya del año 1998, unos cuantos años después, como pueden ver, y que recoge exactamente la misma definición en su artículo 6. El hecho de que se mantuviera durante tanto tiempo inalterada la definición es una diferencia notable respecto de las otras dos categorías de crímenes internacionales, que son los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Dejo a un lado el crimen de agresión, que tiene otra historia distinta, que esas sí que han ido evolucionando en su definición y en su estructura típica a lo largo del tiempo, han ido cambiando. El genocidio no, se ha mantenido siempre igual. Ahora bien, creo que no habría problema, no hay un problema de por sí en el hecho de que no se haya modificado nunca la definición, si no fuera porque esa definición parece a todas luces demasiado restrictiva respecto de lo que ha sido la experiencia histórica en relación con posibles crímenes de genocidio. ¿Cuáles son los elementos que encontramos en esta definición y que definen la que es la estructura típica del crimen de genocidio? Tenemos dos partes. Una parte objetiva, que los anglosajones suelen llamar actus reus, utilizando, en realidad no es inglés, es latín lo que utilizan, y una parte subjetiva, que es la mens rea, según los anglosajones también. La parte objetiva nos la dan esa lista de conductas que les he dicho, pues matanza de miembros del grupo, lesión grave, etcétera, etcétera. La parte subjetiva, en cambio, es una única común a todas esas conductas y es la intención de destruir en todo o en parte
a un grupo étnico, nacional, racial o religioso como tal, como les recordaba. Se añade a el dolo, que tiene que acompañar también las conductas, que significa querer, conocer y querer la conducta y los resultados, y va más allá de la conducta en sí misma. Y es precisamente ese elemento subjetivo el que otorga ese desvalor especial y agravado a la conducta delictiva, al genocidio, y que explica también por qué estamos hablando aquí de algo más y algo diferente de un simple asesinato, simple entre comillas, evidentemente. En derecho penal esta estructura la denominamos delito de resultado cortado, delito mutilado de varios actos. Es un término muy técnico, no hace falta entrar en detalle, pero básicamente la idea detrás de esa categoría es que permite castigar como delito ya consumado, no tentativa de cometer un delito, no, es un delito consumado, perfeccionado en todos sus elementos, una conducta que en realidad pretende alcanzar un resultado ulterior, la destrucción del grupo humano en este caso, pero sin esperar a que ese resultado se produzca. Castigamos en un momento previo, adelantamos la barrera de intervención punitiva, básicamente. El hecho de que se trate de un elemento subjetivo hace que sea sumamente difícil probarlo, llegar a tener pruebas suficientes de ello. Y esto es lo primero que quiero destacar. Es decir, la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos probar una intención, algo subjetivo, por naturaleza, algo que está dentro de la cabeza del autor de las conductas, sin poder meternos en la cabeza de esa persona? Bueno, aquí es cierto que hay situaciones en las cuales esa intención de aniquilar sí que queda debidamente acreditada en conversaciones, incluso en documentos oficiales. Por ejemplo, la maquinaria nazi, que estaba obsesionada realmente con documentar y registrar absolutamente todo, nos ha dado muchísimos documentos donde queda incluso el listado de personas que entraban en los campos de concentración y que eran allí matadas. Por lo que en ese caso sí que fue relativamente fácil demostrar que sí que concurría esa intención de destruir al pueblo judío como tal, ¿no? El grupo humano como tal. Pero en la mayoría de los casos no es tan evidente, no hay pruebas tan evidentes. Entonces aquí la labor, que es una labor sumamente difícil y sumamente delicada que tiene que hacer el juez, consiste en inferir, hacer una inferencia de que existe ese elemento subjetivo a partir de una pluralidad de factores, de patrones, de conductas concurrentes, cuya combinación y suma nos puede llevar a la conclusión de que sí existía esa intención de aniquilación. Entre estos factores que se tienen en cuenta es especialmente útil analizar la difusión de discursos, tanto discursos oficiales como de algunos medios de comunicación, que lo que pretenden claramente es deshumanizar al grupo víctima, como paso previo a legitimar la negación de su existencia y por tanto su destrucción física. Aquí un ejemplo bastante conocido es el papel que tuvo la Radio Televisión Libre Mil Colinas en Ruanda en relación con la perpetración del genocidio, donde pues durante bastante tiempo muchos programas de esa radio sistemáticamente se dedicaron a deshumanizar al grupo Tutsi y directamente a incitar a la comisión del genocidio. Había pues canciones que animaban a coger los machetes y a matar a todos los Tutsi, etc. Y de hecho eso fue fruto luego de condenas por parte del Tribunal Penal Internacional, por ejemplo en el caso Naimana, por incitación directa a la comisión del genocidio. Y si queremos ejemplos más cercanos, para volver a la experiencia de la Franja de Gaza, hay varios discursos oficiales y mensajes en X, por ejemplo, de algunos de los miembros del gobierno israelí actuales. Aquí les he puesto solamente dos que he sacado del informe de Francesca Albanese, Anatomía de un genocidio, que en una ocasión, Netanyahu, en al menos una ocasión, se refirió a los palestinos como Amalek, como monstruos. El ministro de Defensa les definió como animales humanos. Como ven, es un discurso por parte de las autoridades oficiales que pretende deshumanizar a un pueblo y de esta manera legitimar la destrucción de ese pueblo, de ese grupo humano. Sin embargo, en otros casos puede no haber elementos suficientes para que el juez llegue al convencimiento de que concurría esa intención de destruir. Y eso es, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso que les mencionaba antes de la Corte Internacional de Justicia, que en el caso Croacia contra Serbia llega a la conclusión de que no se puede condenar al Estado serbio por genocidio, porque no se llegó a probar debidamente y de manera suficiente que existiera esa intención de destruir al
al grupo humano en cuestión, sino que lo que quedó demostrada era solo, entre comillas, solo en realidad, la intención de obligar a este grupo a abandonar una determinada región y a trasladarse de manera forzosa en otra región diferente. El elemento subjetivo, sin embargo, plantea problemas no solamente a nivel probatorio, como les comentaba hace un momento, sino también a nivel conceptual e interpretativo. Presenta varios problemas interpretativos. Aquí les menciono, así como muy brevemente, básicamente 4 problemas interpretativos. El primero es, ¿qué pretende proteger este delito? ¿Pretende proteger la existencia física del grupo protegido o la identidad del grupo protegido? No es lo mismo. En el primer caso, el alcance del delito es más reducido. Si nos limitamos a querer proteger la existencia física de un grupo, significa que todas aquellas conductas dirigidas a modificar el idioma, por ejemplo, o la cultura o determinadas tradiciones de un grupo identificado no encajarían en la definición de genocidio, porque no se quiere que desaparezcan, no se quiere su aniquilación completa, sino se requiere su modificación, ¿no? Su desaparición como grupo, pero no su muerte, no la muerte de todos los miembros del grupo. Por tanto, la primera interpretación es evidentemente más reducida que la segunda. Entre los expertos se han defendido y se defienden, de hecho, ambas posturas. Hay partidarios de la primera y partidarios de la segunda. Por ejemplo, la profesora Alicia Gil, aquí en España, mantiene que la protección se limita a la existencia física del grupo. Otra profesora, Cristina Fernández Pacheco Estrada, afirma lo contrario. Dice que el bien jurídico protegido por el delito de genocidio es la identidad cultural y social del grupo, prestándose, por tanto, a una aplicación más amplia del concepto de genocidio. Y si miramos a la jurisprudencia, sin embargo, está bastante clara la opción a favor de la primera interpretación, la más restrictiva. Lo que se protege es la existencia física del grupo. Por ejemplo, lo dice el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en un caso en 2001, el caso Krstić, que luego fue confirmado por la sentencia de apelación en ese caso y en otro caso posterior. Aunque es cierto que hay sentencias de primera instancia que dicen lo que afirmaban lo contrario, es decir, que abogaban por el concepto más amplio de protección de la identidad del grupo como tal, sin llegar necesariamente a la muerte de todos sus miembros. Pero la que sí lo deja clarísimo es la Corte Internacional de Justicia, en esa sentencia que hemos mencionado, en el caso o bien a miembros que tengan, aunque sean numéricamente inferiores, pero que tengan una posición, un papel especialmente relevante para ese grupo. Los líderes, por ejemplo, ¿vale? Los líderes religiosos, los líderes políticos, etc. Y hay una tercera interpretación que encontramos en el caso Jerisic, donde se dice que también es suficiente para pretender esa destrucción en parte cuando afecte a una parte de un grupo más amplio, de una entidad más amplia, que vive en una determinada área, en una determinada zona territorial delimitada de alguna manera. Tercera cuestión interpretativa, muy complicada. Perfecto. Sí, me da tiempo. ¿Qué criterio hay que aplicar para decir que una víctima o varias víctimas pertenecen a este grupo? Aquí tenemos varias opciones y de hecho en la jurisprudencia se han barajado varias opciones. Hay una primera posibilidad que es utilizar una concepción objetiva, es decir, la víctima pertenece a ese grupo porque el grupo existe y puede identificarse a partir de criterios objetivos, determinados rasgos físicos, el hecho de hablar un idioma compartido, el hecho de compartir determinadas creencias religiosas y rituales y ritos religiosos. El problema con esta concepción objetiva es que corre el riesgo de avalar esas categorías diferenciadoras y discriminatorias que precisamente
están detrás del plan genocida y que lo han posibilitado de alguna manera. Por tanto, es un criterio que plantea mucho riesgo. Otra opción, en el extremo opuesto, es adoptar una concepción subjetiva, es decir, decidimos que esa víctima pertenece a ese grupo víctima del genocidio a su vez, porque así lo perciben los sujetos implicados. Y eso puede interpretarse a su vez de dos maneras. O miramos a la percepción que tienen los responsables del genocidio, porque así lo consideraba el que materialmente cometió los actos genocidas, o bien miramos a la perspectiva de las víctimas. Ellas se sentían miembros de ese grupo. Esta concepción también plantea problemas. Bueno, en primer lugar, genera mucha inseguridad jurídica porque depende de la percepción de cada uno y no puede agarrarse a elementos de carácter objetivos más fáciles de comprobar y de demostrar. Y esto a su vez puede llevar a cierta incoherencia en las conclusiones sobre casos similares. Pero sobre todo se presta a riesgos se presta a la instrumentalización con fines identitarios de las incriminaciones por genocidio. O sea, se presta a la manipulación del concepto de genocidio para fines básicamente espurios, ¿vale? De ahí que el criterio que haya terminado prevaleciendo dentro de la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales es un criterio mixto que combina aspectos objetivos y aspectos subjetivos. De acuerdo con este planteamiento, que encontramos, por ejemplo, en la sentencia Tolimir del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, el punto de partida es la estigmatización realizada por el autor o por las víctimas, o sea, la percepción subjetiva de los sujetos implicados en los actos genocidas. Pero también tiene que acompañarse de algún elemento objetivo. Se combinan ambos factores, ¿vale? Y esa sería la solución a la que se ha llegado de manera relativamente unánime por parte de la jurisprudencia más reciente. Por último, cuestión interpretativa, pero también conceptual, es cómo identificamos a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que son los 4 grupos a los que se refiere la definición internacional del crimen de genocidio. Y, de la mano de esta pregunta, ¿por qué limitar la protección contra posibles actos de genocidio a estos 4 grupos y no a otros grupos identificados en razón de otros factores o de otros elementos? Aquí se combinan un problema interpretativo y un problema en la selección de esos grupos víctima. En relación con el problema interpretativo, tiene que ver con los propios conceptos que se manejan. ¿Cómo definimos un grupo étnico? ¿Cómo definimos un grupo religioso? ¿Cómo definimos un grupo racial? ¿Cómo definimos un grupo nacional? Quitando quizás al grupo religioso, que puede plantear menos problemas, pero los otros 3, desde luego, son conceptos sumamente complejos y discutidos incluso en la literatura especializada. Si nos vamos no ya al derecho, que no tiene herramientas para eso, sino a las ciencias políticas, a la sociología, incluso a la biología, en el caso de los grupos raciales, son 3 conceptos sobre los cuales desde luego no hay unanimidad y sobre los cuales sigue habiendo mucho debate sobre qué podemos entender que constituye una nación o una etnia, o más recientemente también se cuestiona el concepto de raza, ¿no? Se dice que pertenecemos todos a una misma raza humana y que de ahí no se puede sacar más distinciones. Son conceptos que por sí mismos son conceptos contingentes, son conceptos abiertos y a menudo muy ambiguos, y eso evidentemente plantea problemas. Pero lo que quizás plantea más problemas, en mi opinión, es la selección de esos grupos víctimas. ¿Por qué estos 4 grupos y otros no? Si miramos a los trabajos preparatorios de esa Convención sobre el Genocidio de 1948, podemos ver que se llega, tras un largo debate, se llega a seleccionar esos 4 grupos por varias razones. Básicamente son 3 razones las que se alegan. Primero, se dice que son grupos relativamente estables. No es tan fácil cambiarse de grupo étnico, por ejemplo. Segundo, son grupos a los cuales se pertenece por nacimiento. No se puede elegir si pertenecer a un determinado grupo racial o a otro. Depende de dónde y cómo y de quién nacemos. Y en tercer lugar, se dice que son los grupos que históricamente han sufrido con más frecuencia fenómenos genocidas. Estos motivos, estas razones que están detrás de la selección de esos 4 grupos, sin embargo, plantean varios problemas y se pueden discutir, y de hecho han sido muy criticados. De entrada, lo que podemos decir es que el hecho de que sean grupos relativamente estables y para los cuales no se puede elegir la pertenencia a ellos,
puede valer para los grupos raciales, étnicos y nacionales, pero desde luego no vale para los grupos religiosos, porque ahí sí que se trata de algo que no necesariamente viene de nacimiento, el hecho de decidir sumarse a una determinada fe religiosa o no hacerlo, y tampoco son grupos tan estables. Más bien, el hecho de pertenecer a un determinado grupo religioso puede no tener ese carácter estable que se pretende. Aquí quizás, y en ese sentido lo explica muy bien la profesora Alicia Gil, hay que rescatar, se puede explicar la inclusión del grupo religioso a raíz del origen histórico del concepto de genocidio. Hemos visto a Raphael Lemkin pensando en el Holocausto, en el genocidio del pueblo judío. La peculiaridad del grupo víctima de ese genocidio era que a una identidad étnica y religiosa. De ahí posiblemente que se haya decidido incluir los grupos religiosos entre los grupos protegidos. Pero lo que desde luego no parece acertado es la justificación que hace hincapié en la experiencia histórica de victimización, porque en realidad, si miramos a las atrocidades cometidas a lo largo de los siglos en varias partes del mundo, vemos que muchas veces los grupos víctimas no encajan en estas 4 categorías, sino que encontramos grupos políticos, grupos sociales identificados por otros rasgos, sindicalistas, por ejemplo, ¿no? En determinadas realidades, o grupos que se caracterizan por una determinada orientación sexual. Los homosexuales, por ejemplo, han sido víctimas históricamente de muchas atrocidades. De ahí que mi postura, y la de muchos, es que la selección de los grupos contenida en la norma internacional es demasiado restrictiva y deja fuera muchos supuestos que en puridad sí que podrían encajar perfectamente en la definición de prácticas genocidas. Esta decisión, esta selección tan limitada, produce básicamente 2 consecuencias. En primer lugar, es lo que explica esa escisión que les comentaba al principio entre el concepto jurídico de genocidio y el concepto social de genocidio. Y eso no está bien, porque en realidad las normas, la norma jurídica, debería buscar reflejar siempre la realidad a partir de un proceso de abstracción. O sea, el derecho no es algo separado de la realidad en la que vivimos, pretende reflejarlo y regularlo. Por tanto, tiene que tener en cuenta la realidad que pretende regular. Y en segundo lugar, a lo que ha dado pie esta limitación y la percepción de esta limitación es que en los ordenamientos jurídicos nacionales sí que se ha ido modificando esa definición internacional. De hecho, en las leyes, en los códigos penales y las leyes que dentro de los distintos estados regulan y definen el genocidio, encontramos definiciones más amplias que incluyen también a otros grupos humanos más allá de estos cuatro previstos por la norma internacional. Y esto lo vemos en la propia legislación de algunos estados. Por ejemplo, en Colombia se incluyen a los grupos políticos entre los grupos que pueden ser víctimas de un genocidio. Eso evidentemente tiene que ver con la propia experiencia histórica del larguísimo conflicto armado colombiano, cuyas víctimas son precisamente, o sea, cuyas razones son políticas y las víctimas de las atrocidades se identifican en razón de su pertenencia a un determinado grupo político. Y el otro fenómeno al que ha dado pie esta limitación no lo tenemos en la legislación, sino en la jurisprudencia. La jurisprudencia en las decisiones judiciales, ¿vale? A la hora de interpretar las normas, las disposiciones legislativas para aplicarlas a casos concretos, nos encontramos con interpretaciones, en algunos casos bastante originales, que pretenden definir como genocidio atrocidades que en realidad se cometen contra grupos políticos, básicamente políticos. Y aquí entra el auto que les mencionaba previamente del Juzgado Central de Instrucción número 5 aquí en España, en el caso Estilingo, donde se pretendía calificar los hechos, los crímenes cometidos durante la dictadura de las juntas militares en Argentina como genocidio, precisamente a raíz de una interpretación amplia, sumamente extensiva, del concepto de grupo nacional, cuando en realidad lo que ocurrió fue un genocidio que no se puede definir como tal debido a la redacción demasiado restrictiva, pero de un grupo político, básicamente. El problema es que es una interpretación bastante original que precisamente por razones distintas pretendía alcanzar la calificación de los hechos como genocidio, como grupo nacional, pero el problema es que esas interpretaciones en el ámbito penal, jurídico penal, conllevan la vulneración de un principio fundamental y fundamentador del derecho penal, que es el principio de legalidad. Se trata de una interpretación analógica que está prohibida en todos los ordenamientos penales contemporáneos y supone el hecho de
obviar o suspender el cumplimiento con el principio de legalidad, pues supone toda una serie de riesgos en relación con las garantías de los ciudadanos contra posibles abusos del poder punitivo del Estado. Dicho esto, y vistas las dificultades que plantea este concepto, ya voy concluyendo, ¿por qué tanto empeño en querer aplicar el concepto de genocidio a casos que pueden ser dudosos o que al menos obligan a realizar una interpretación forzada de la categoría, ¿no? Como los ejemplos que pone ahora? El planteamiento del juez Baltasar Garzón fue el primero, pero luego es verdad que encontramos planteamientos muy parecidos en muchas sentencias que se han dictado en estos últimos años en Argentina en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura militar, que pretenden calificar los hechos como genocidio cometido contra un grupo nacional. Bueno, ¿por qué entonces, no? Y aquí sí que quiero desmitificar una creencia muy difundida según la cual el genocidio es el más grave de los crímenes internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas obras incluso lo encontramos mencionado como el crimen de los crímenes, ¿no? En realidad, en puridad, ninguno de los tribunales penales internacionales que definen y castigan el crimen de genocidio asigna en sus estatutos al genocidio una pena mayor que la pena prevista para los otros crímenes internacionales. Léase crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y crimen de agresión allá donde esté previsto. Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es el único tribunal penal internacional con carácter permanente, prevé en su artículo 77 el mismo marco sancionatorio, pena de prisión de hasta 30 años y en su caso, en casos graves, pena de prisión permanente, un marco sancionatorio único, igual para las 4 categorías delictivas: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crimen de agresión. Tampoco se prevé una agravación específica por el intento genocida, por esa intención de destruir el grupo. Por tanto, ante esta realidad, que es luego lo que se refleja en el quantum de la pena, en la cantidad de años de prisión que se le impone al sujeto al que se le condene por genocidio. ¿No sería más sencillo, cuando nos encontramos ante casos dudosos o que están ahí un poco en el límite o donde es muy difícil llegar a tener la prueba suficiente, acudir a las figuras de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad? Os lanzo la pregunta. Yo creo que la respuesta inmediata es sí, sería más sencillo. Pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos también si la calificación de un hecho como genocidio y no como otro crimen internacional aporta algo más, algo que va más allá de lo que es el número de años de prisión en los que se traduce esa sentencia de condena. Y es que en general, tanto la sentencia de condena como la pena impuesta en esa sentencia cumplen varios fines, entre los cuales creo que es importante destacar, sobre todo cuando hablamos de crímenes internacionales, la función comunicativa, expresiva, incluso simbólica, que tiene esa sentencia y esa pena. Y que, como les digo, va más allá de lo que es el quantum, ¿no? La cantidad de pena que finalmente se imponga en sentencia. Y es indudable que una condena por genocidio, aunque finalmente se sancione con una pena igual o incluso menor que la pena impuesta por otros delitos distintos, produce un impacto simbólico especialmente intenso. Es un concepto que tiene una carga expresiva muy potente, que quizás equivocadamente, no digo yo que no, pero parece que las otras 2 categorías delictivas no tienen esa misma carga simbólica y esa potencia comunicativa. Y esto yo creo que es algo con lo que los juristas tenemos que contar, más allá de lo que es, insisto, el quantum de la pena finalmente impuesta. Por tanto, intentando resumir y plantear algunas recomendaciones, quizás, ¿no? Cuando nos enfrentamos al concepto de genocidio. En primer lugar, creo que hemos podido apreciar que hay aspectos problemáticos con la definición del crimen de genocidio que no pueden resolverse. Dificultades probatorias, algunas cuestiones interpretativas y que habrá que resolver caso por caso ante el tribunal o juez que sea competente para juzgar cada caso concreto. Respecto de estas cuestiones, yo creo que es importante al menos ser conscientes de que existen y extremar el cuidado en la aplicación judicial de ese concepto. En segundo lugar, yo creo que no es descabellado plantearse la oportunidad de reformar los instrumentos normativos internacionales en el sentido de ampliar el número de grupos protegidos, teniendo en cuenta precisamente la experiencia histórica. Mejor aún, quizás, más que ampliar el listado de grupos protegidos, yo sería más partidaria personalmente de ofrecer una definición más general
que no se traduzca en un listado cerrado y que permita incluir allí varios grupos que se diferencian o se identifican en virtud de algún elemento concreto. Eso permitiría pues, dar una aplicación más amplia. Pero al mismo tiempo, a la espera de esa modificación, sí que es importante mantener una interpretación del crimen que sea fiel, respetuosa con el principio de legalidad y evitar interpretaciones excesivamente extensivas o directamente analógicas por los problemas que ello conlleva respecto del sistema de garantía penal. Y en tercer y último lugar, creo que es muy importante ser conscientes de que el hecho de denegar la calificación de unos hechos como genocidio, porque no concurren los elementos típicos, por ejemplo, no impide que esos mismos hechos se califiquen como graves violaciones de derechos humanos y ante un tribunal penal crímenes internacionales y se castiguen con penas igualmente duras, igualmente severas, aunque parezca de entrada que llevan menos carga simbólica. Pero al mismo tiempo, y precisamente debido a la carga simbólica potente que tiene este concepto, creo que es muy importante, y esto es un poco un llamamiento, ¿no?, a todos los que utilizamos el término genocidio también en nuestras conversaciones, utilizarlo con precisión, no banalizarlo y sobre todo no manipularlo ni convertirlo en un debate terminológico interesado que responde realmente a fines espurios. Y esto va un poco en contra de lo que estamos viendo en los periódicos, en los telediarios, en el debate, en la opinión pública del día a día en estos días, en estas semanas. Muchísimas gracias. Estoy a disposición para preguntas o cuestiones, observaciones. Gracias. Pues muchísimas gracias, Elena, por tu brillante ponencia en la que desde luego nos has transmitido un gran rigor científico y has demostrado lo que no siempre queda reflejado, que es más allá del conocimiento que tienes, bueno, pues un interés personal e intelectual, ¿no?, que has compartido con nosotros y se agradece. También, además, has tratado temas polémicos, no has querido dejarlos de lado. Creo que es también la responsabilidad que tenemos los académicos con la sociedad y que has lanzado preguntas y reflexiones que yo he ido tomando muchísimas notas, algunas de las cuales también voy a compartir con ustedes. Así que de verdad muchísimas gracias, que ha sido un gusto escucharte vosotros. Vamos ahora a cambiar los papeles. Si me permitís, voy a rescatar también mi presentación. Vale, gracias. Perdonad que antes no me había dado tiempo a acceder a la presentación. Para los decretos, se pasa a la lista. Y si alguien no aparece o no es escrito, la cuenta se final de la lista. Aquí está. ¿Sí? La pantalla, no, Me he dado cuenta. Vale. Voy a ello. Ah, vaya. No, he visto la presentación. Bueno, yo os la dejo luego la presentación. Vale, Compartirlo. fenomenal, entonces, vale. Voy a detener la grabación.